Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva sesión del curso intensivo RACETI. Hoy tendremos nuestra clase de tejido sanguíneo y hematopoyético de la cátedra de histología y embriología. Va a ser dictada por los preparadores ad honorem Rafael Chavero y Noelia Aguilera. Bueno, muchachos, cuando quieran, pueden empezar. Hola, buenas. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy agradecido con el SER y con Andrew por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a comenzar con tejido sanguíneo. Por favor, Andrew, pasa a la siguiente. Bueno, aquí estamos. Bueno, muchachos, vamos a hablar sobre los tejidos y órganos hematopoyéticos. ¿Cuál es su función? Primero que nada, atención acá. Estos son los tejidos donde van a proliferar, madurar, diferenciarse y destruirse las células sanguíneas. Tenemos dos tipos de tejidos. Los tejidos primarios, que van a ser la médula ósea y el timo, como tienen aquí en la pantalla, donde sus funciones principales son tres: la proliferación, la maduración y la diferenciación de esas células sanguíneas. Y vamos a tener los tejidos secundarios, que no intervienen en la producción de células sanguíneas, pero su parénquima participa precisamente junto con los linfocitos B y T en la destrucción de células sanguíneas envejecidas o alteradas. Pásala, por favor, Andrew. Vamos a hablar de las características histológicas. Tenemos la médula ósea. Disculpen que esté un poco movida la presentación, es que por cuestiones de formato se ha modificado, pero nosotros podemos facilitarle la presentación y se la enviamos después con el formato que sí está adecuado. Ahora, características histológicas. La médula ósea, también llamada tejido mieloide, se ubica en la cavidad medular, es decir, en la diáfisis, que es la parte como central, como el medio de los huesos largos, en espacios delimitados por trabéculas. Como bien sabemos, todos los órganos tienen dos componentes, un estroma y un parénquima. El estroma es la parte estructural y el parénquima es la parte funcional. En el caso de la médula ósea, tenemos que el estroma, que está fijo al tejido óseo, es donde se encuentra el retículo vasculofibrilar, que va a permitir la entrada de vasos sanguíneos y de nervios al hueso. Este también está rodeado de células reticulares que sintetizan las fibras reticulares que se continúan con el endostio. Recordamos que el hueso va a tener dos componentes, un componente celular o orgánico y un componente mineral. El orgánico es aproximadamente el 30% y el mineral es aproximadamente el 60%, conformado principalmente por calcio. Tenemos que además de esto tiene una matriz que presenta proteoglicanos y glicoproteínas de adhesión que forman parte de este componente orgánico, y el estroma y matriz extracelular van a formar un microambiente para generar la hematopoiesis. Pero la verdadera hematopoiesis se va a generar en el parénquima, es decir, no en el estroma. El estroma genera el microambiente, pero la verdadera o el verdadero tejido hematopoyético propiamente dicho es el que está dentro del parénquima. Por favor, la siguiente. También tenemos como órgano primario, tenemos al timo. El timo se encuentra a nivel del mediastino, justo por delante y por arriba del corazón, en la parte anterior del mediastino, entre los dos pulmones, y en la etapa neonatal pasa a ser uno de los órganos más grandes del bebé. Lo conforman dos lóbulos triangulares. Es un órgano linfoide constituido principalmente por linfocitos y cuya función es la maduración de estos linfocitos, o principal función. Por favor, la siguiente. Ahora, vamos a hablar sobre la hematopoiesis, que tenemos dos etapas principales: la etapa extraembrionaria y la etapa intraembrionaria. Entonces, vamos a hablar primeramente de la etapa extraembrionaria, o también llamada periodo mesoblástico. Esto se lleva a cabo en la tercera semana de desarrollo embrionario y se da precisamente en el esbozo del saco vitelino, o el saco vitelino propiamente, a través de los islotes de Wolf-Pander, que van a ser un cúmulo de células provenientes del mesodermo extraembrionario, los cuales las células que se encuentran en la periferia se van a aplanar, generando tejido epitelial de revestimiento, que va a ser el endotelio de los vasos sanguíneos. Y las células que se encuentran dentro van a formar células madre hematopoyéticas pluripotenciales, de donde van a salir todas las células de la sangre.
Es importante acotar acá que a partir de ese momento se van a generar los eritoblastos primitivos. Estos eritoblastos son glóbulos rojos grandes y nucleados y no hay formación de leucocitos o plaquetas todavía. Porfa, la siguiente. Esa era la etapa extraembrionaria. Ahora vamos a hablar sobre la etapa intraembrionaria o también conocido como periodo hepatoesplénico. Esto se da aproximadamente a partir de la sexta semana. Fíjense que la anterior, que era la extraembrionaria, era a partir de la tercera. Ya estamos en la sexta semana, a partir de este momento empieza a generarse esta, cuando las células madre pluripotentes van a penetrar en el cuerpo del embrión, van a colonizar el vaso y el hígado y van a formar glóbulos rojos anucleados y leucocitos. Esto dura aproximadamente hasta el quinto mes y se va a disminuir hasta desaparecer justo en el momento en el que el bebé va a nacer. Ya debería haber una muy baja cantidad de glóbulos rojos generados por el hígado o por el vaso. Hay que recordar que bueno, el hígado produce estas células sanguíneas, no es hasta, es a partir del primer mes aproximadamente. Pasa a la siguiente, porfa. Aquí vemos una gráfica, entonces vemos que el saco vitelino a través del proceso extraembrionario, a través de los islotes de Wolf-Pander, es el que va a generar los primeros eritrocitos primitivos o eritoblastos primitivos y va a ser más o menos hasta el tercer mes, como pueden ver allá. A partir del primer mes aproximadamente es que estas células madres multipotentes van a colonizar el vaso y el hígado y es cuando van a generar eritrocitos como tal, no nucleados. En el quinto mes es cuando llega a su pico más alto, a partir del quinto mes empieza a disminuir. Fíjense que a partir del cuarto mes es cuando la médula ósea empieza a funcionar y empieza, gracias a que es colonizada por células madre multipotentes, y es a partir de ese momento, del cuarto mes, que ella empieza a producir eritrocitos. Y bueno, poco a poco va aumentando su producción de eritrocitos hasta que supera el hígado. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de 4 características fundamentales en la hematopoiesis. Primero, tenemos que saber que ocurre, obviamente, después de la vida intrauterina, ocurre de manera exclusiva en la médula ósea. Todas estas células sanguíneas se originan de una célula madre hematopoyética pluripotente o stem cell. Esta se mantiene dividiéndose por mitosis y generando todas las células de la sangre y son de origen mesodérmico. Aparecen a partir de la tercera semana del desarrollo embrionario. La siguiente, por favor. La siguiente, porfa. Hola, si pudieras pasar, école. Perfecto, gracias, Andrew. Ok, continuamos hablando de la hematopoiesis. Estas células madre multipotentes van a permanecer en fase G0 y solamente el 5% de ellas va a entrar en mitosis y se va a replicar. Estas tienen una gran capacidad proliferativa al ser estimuladas y se van a diferenciar en 2 tipos: células madre multipotentes mieloides y células madre multipotentes linfoides. Entonces, a partir de allí es que se van a celular todas las células del sistema linfático, todas las células defensivas y todas las células de carácter mieloide. Forman células madre unipotentes de diferentes líneas. Solo las células madres presentan un marcador de superficie positivo para CD34. Y en el microscopio de luz van a ver que tiene un núcleo redondeado y un citoplasma basófilo. La siguiente, porfa. Ok. Acá nos vamos a detener un poco más. Vamos a hablar sobre la eritropoiesis. De estas células madre multipotentes mieloides, si son estimuladas por eritropoyetina, van a generar las unidades formadoras de colonias eritroide. En el caso de que no sean estimuladas por eritropoyetina y sean estimuladas por trombopoyetina, es que se van a generar los megacariocitos que van a generar las plaquetas después. Pero en este caso, si no hay eritropoyetina, no se pueden generar. Entonces, la eritropoyetina estimula la unidad formadora de colonia eritroide, que lo primero que va a generar es un proeritoblasto
aproximadamente con 1 o 2 núcleos. Tiene un núcleo de gran tamaño. Posteriormente se va a generar un eritoblasto basófilo. Este no tiene un núcleo evidente. Posterior a esto vamos a tener un eritoblasto policromatófilo. Se llama policromatófilo porque a partir de este momento van a empezar a aparecer hemoglobina y se va a teñir de manera diferente. Estas 3 células que hemos visto conservan su capacidad de multiplicación celular. Luego de esto se genera un eritoblasto ortocromático o normal. En este caso el núcleo se vuelve un núcleo picnótico, es decir, la cromatina se condensa y se vuelve más pequeña, se vuelve un núcleo condensado y pequeño y va a ser expulsado de la célula este núcleo. Entonces, a partir de este momento ya la célula tiene muy poca capacidad de síntesis. Lo posterior a esto es un reticulocito. Son llamados reticulocitos. Estos no tienen núcleo, pero sí tienen polirribosomas y eso es lo que uno puede ver en esta imagen que se tiñe de color basófilo. Posteriormente son degradados estos polirribosomas y pasa a ser el eritrocito como tal, que como ven tiene un color continuo, no es basófilo para nada, es eosinófilo más bien. Continuamos, por favor. Ok, acabamos de hablar de las unidades formadoras de colonia eritroide. Ahora, recuerden que estas vienen de células madre multipotentes mieloides. Ahora, continuamos con células madre multipotentes mieloides que ahora van a generar otra línea celular. Ahora vamos a hablar de las unidades formadoras de colonia granulocito monocíticas, unidades formadoras de colonia basófilas y unidades formadoras de colonia eosinófilas. Entonces, las unidades formadoras de colonia granulocito monocíticas son bipotentes, es decir, tienen capacidad para generar 2 células diferentes. Pueden generar o monocitos o neutrófilos. Los neutrófilos, en conjunto con los basófilos y los eosinófilos, van a provenir de la misma célula o de la misma línea celular que es el mieloblasto, mientras que los monocitos van a provenir de otra línea celular que es conocido como monoblasto. Hasta este momento, todas estas células poseen capacidad de división. Ok, si pudieras bajar, Andrew, por favor. Ok, entonces, tenemos que el mieloblasto, que era el que teníamos del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, un poquito más arriba, va a generar posteriormente, después de que pasa de mieloblasto, va a generar un promielocito. Ese promielocito es común para los 3, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Dependiendo de cómo se estimula esta célula, se va a generar las diferentes líneas celulares. Pero hasta este momento la célula es común para las 3. Posteriormente se forma un mielocito, es decir, tenemos promielocito, como antes del mielocito, después tenemos el mielocito, y posterior a eso tenemos el metamielocito. Muy parecidas como podemos ver, pero ya empiezan a aparecer sus diferencias. Con el caso de los neutrófilos, tenemos la característica de que van a generar una célula en banda. Atención acá, porque eso nada más lo genera el neutrófilo. Las demás basófilos y eosinófilos se saltan esa etapa de generar una célula en banda y van a generar directamente a partir del metamielocito un basófilo y un eosinófilo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los monocitos? Teníamos que inicialmente que son los del lado izquierdo, teníamos un mieloblasto. Este mieloblasto se va a convertir en un promonocito y posteriormente en un monocito. Es decir, más fácil imposible. Primero es pro, siempre primero es pro y después es lo que es, pues, promonocito y después monocito. Estos van a viajar a los tejidos a través del torrente sanguíneo y en los tejidos donde se van a convertir en macrófagos como tal. Siguiente, por favor. Ok. Recordamos que cuando teníamos el estímulo de la eritropoyetina es que se generaba la estirpe de eritrocitos. Pero mientras eso no se dé así, sino que sea la trombopoyetina, vamos a generar unidades formadoras de colonia megacariocíticas. En este caso es muy sencillo, son 3 etapas. La primera es el megacarioplasto. Este megacarioplasto va a sufrir endomitosis y se hace poliploide. Es decir, endomitosis es cuando el núcleo se va a fragmentar, pero sin que la célula se divida como tal. Entonces va a aumentar el número de núcleos, pero la célula va a mantener su número y su membrana plasmática indemne.
Después de esto, la célula crece de tamaño y va a generar un megacariocito, en el cual tenemos el núcleo multilobulado. Gracias a los conductos de demarcación, que son especies de conductos que van a atravesar este megacariocito, este se va a partir o fraccionar y va a generar las plaquetas que van a circular por nuestra sangre. La siguiente, por favor. Buenísimo. Ya vimos toda la línea mieloide, ahora vamos a ver toda la línea linfoide. Entonces vamos a empezar a hablar ahora de linfopoiesis como tal. Esto ocurre en la médula ósea y en el timo, que son los órganos hematopoyéticos primarios, hay que recordar. Entonces, de la célula madre multipotente linfoide, ya no es mieloide, vamos a tener una célula unipotente formadora de linfocitos B y una célula unipotente formadora de linfocitos T. Unipotente significa que se va a encargar de generar una célula en específico, es decir, ya no tiene capacidad de generar diferentes tipos de líneas celulares. Entonces, tenemos que estas células, tanto las células unipotentes formadoras de linfocitos T y la célula unipotente de linfocitos B, van a viajar, bueno, no, las que van a viajar al timo de hecho son las T, y allí es donde se van a hacer inmunocompetentes. Una vez que ellas viajan al timo, es donde van a adquirir la tolerancia inmunológica, que es precisamente la capacidad de los linfocitos T inmunocompetentes de reconocer lo propio, de no reconocer lo propio como extraño. O sea, es decir, ellas simplemente, para que una célula funcione y no ataque al cuerpo, tiene que ser que cuando ella identifica las proteínas del mismo cuerpo, no las ataque, porque si no, va a dañar el mismo cuerpo donde ella se encuentra. Entonces, esa es la capacidad precisamente de ser inmunocompetente, que ella reconozca a lo propio como propio y a lo extraño o a los antígenos foráneos como foráneos. Si eso no es así, se da el proceso de selección negativa en el cual el linfocito es eliminado. Entonces, estos linfocitos van a tener un marcador de superficie que es este TCR, perdón. Esta consta de un receptor que tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, y tiene una hendidura al final, como pueden ver allí en la figura, que es como una herradura como chiquita, en donde se van a fijar los antígenos que van a estar unidos al complejo mayor de histocompatibilidad. Y gracias a eso es que ellas van a reconocer y van a actuar atacando ese antígeno o no atacándolo, y así es como se da la selección negativa. Posteriormente a eso se van a diferenciar en dos tipos de células según su complejo de diferenciación. Tenemos los linfocitos ayudadores o inductores y tenemos los citotóxicos o supresores. Los ayudadores o inductores son también llamados CD4 y colaboran con los linfocitos B en la respuesta humoral, mientras que los citotóxicos son los llamados también CD8 y actúan en la respuesta celular. La siguiente, por favor. Ok, continuamos hablando de linfopoiesis. Entonces tenemos que, una vez que son generados a partir de las células unipotentes, tanto formadoras de linfocitos B como linfocitos T, estos van a adquirir inmunoglobulina M en su membrana. Ellos van a pasar por este proceso de selección negativa, en el cual los que reaccionan a las proteínas del cuerpo van a ser eliminados y los que no van a pasar al torrente sanguíneo porque sí están aptos precisamente para llevar a cabo su función inmunológica. Posteriormente a esto van a adquirir las dos tipos de inmunoglobulinas, la G y la M, en su membrana. Entonces, son enviados a la circulación y en el caso de que reaccionen con un antígeno propio, se va a la muerte celular del linfocito. Lo otro que podría pasar es que se dé un proceso de anergia en el cual el linfocito no reconoce nada básicamente. No reconoce ni lo propio ni lo foráneo. En ese caso, ese linfocito tampoco sirve y es eliminado también. En parte de o sea, forma parte de este proceso de selección negativa. Si ellos sí son inmunocompetentes y pasan al proceso de selección negativa, viajan a los tejidos linfáticos secundarios, en donde van a ejercer su función. La siguiente, por favor. Buenísimo. Ahora tenemos a los linfocitos NK. Estos son linfocitos un poco diferentes. Estos se encuentran en un muy poco porcentaje muy bajo dentro de la sangre. Igualmente su producción ocurre en la médula ósea y en el timo. Y estos no van a ir al timo, tienen una gran capacidad de ataque como tal. De hecho, son responsables de la actividad antitumoral ubicados en la sangre, en la linfa y en otros tejidos. En general,
Esta progenie se caracteriza por cuatro cosas fundamentales. Primero, en un inicio las células son grandes y al igual que su núcleo, por eso las podemos reconocer fácilmente en el microscopio, porque el núcleo ocupa casi la totalidad del citoplasma. El citoplasma es basófilo y no tiene un contenido por lo menos aparente o marcado dentro del microscopio cuando lo vemos al microscopio de luz. A medida que maduran, estos disminuyen su tamaño, excepto los megacariocitos, que aumentan su tamaño luego es que se fraccionan. Y número 4, el núcleo disminuye y se tiñe con mayor intensidad, excepto en los eritrocitos, que son los que pierden el núcleo y pierden toda su función de síntesis. La diferencia con los demás es que las demás células, dígase tanto las mieloides como las linfoides, tienen una gran capacidad de síntesis y por eso su citoplasma se va a teñir de un tono basófilo, porque tienen una gran cantidad de ADN que está circulando y ARN también que está llevando a cabo la síntesis de proteínas. Bueno, esto ha Ok, sido mi parte de la presentación. Les voy a pasar ahora con Noeli para que ella continúe con ustedes. Muchas gracias. chévere, gracias, Rafa. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan bien? Hola. Ok. Bueno, como ya les habló Rafa, ya vimos cómo se forman todo lo que es las células sanguíneas, ahora vamos a ver el tejido sanguíneo como tal. Entonces, en videoconferencias anteriores les han estado hablando de lo que son los tejidos fundamentales. Como ya vimos anteriormente, hablamos de 4 tejidos fundamentales que son el tejido epitelial, los tejidos de sustancia conjuntiva, tejido muscular y tejido nervioso. Sin embargo, algunos autores consideran el tejido sanguíneo como un quinto tejido fundamental. Y esto es gracias a que, al igual que los tejidos fundamentales, el tejido sanguíneo está compuesto por células y por sustancia intercelular. Entonces, podemos ver que las células van a estar compuestas o van a estar representadas por los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas o los trombocitos. Y la sustancia intercelular va a estar representada por el plasma sanguíneo. Entonces, para hablar un poco en general de lo que son estas células o cuál es la función de estas células, ya va. Vemos que los glóbulos rojos o los eritrocitos se van a encargar, o su papel fundamental o principal va a ser el transporte de la hemoglobina y mantenerla en forma funcional. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque gracias a la hemoglobina es que va a ocurrir el transporte de los gases sanguíneos que conocemos como oxígeno y dióxido de carbono. Las células blancas o glóbulos blancos o leucocitos se van a encargar van a tener un papel de defensa en nuestro organismo. Esto es gracias a que van a destruir microorganismos infecciosos como lo son bacterias, virus o parásitos. Además, se encargan de la destrucción de las células que, digamos, ya no son funcionales, como podemos decir, células muertas. Y las plaquetas se van a encargar, digamos, en cuanto a lo que se refiere a las lesiones de un vaso sanguíneo, ya que esto impide la pérdida sanguínea gracias a los mecanismos de coagulación. Y bueno, el plasma va a ser como esa sustancia intercelular, ese líquido que le va a permitir la fluidez a la sangre. Siguiente, Andrew, porfa. Muy bien. Entonces, vamos a ver hablar un poco de las características generales de la sangre. Como sabemos, es un líquido que circula a través de los vasos sanguíneos, impulsado por el corazón. Y gracias a esto es que se permite a la sangre llegar hacia todos los tejidos del organismo. Es un líquido ligeramente alcalino, como vemos acá, tiene un pH de 7.4 y representa aproximadamente un 7 al 8% del peso corporal, lo que en un adulto va a significar un aproximado de entre 5 y 6 litros de sangre. Entonces, la sangre la podemos ver como un líquido, un rojo brillante o un rojo oscuro, que va a tener una contextura viscosa. Sin embargo, si se deja en reposo, vamos a ver que se va a coagular y va a adquirir un aspecto de gelatina, un aspecto gelatinoso. Esta tercera característica que vemos acá, que conocemos como el hematocrito, esto es un término que posiblemente puedan escuchar a partir de ahora, y a lo que se refiere el hematocrito es simplemente que si nosotros agarramos un tubo de ensayo que tiene sangre y la centrifugamos, vamos a obtener el porcentaje de volumen sanguíneo que está contenido solamente por glóbulos rojos o eritrocitos. Ese porcentaje compuesto solamente por eritrocitos es lo que se conoce como hematocrito.
Y esta cuarta característica que está acá es importante de no confundir plasma con suero. ¿Por qué suele confundirse esto? Bueno, el plasma, como les dije, va a ser este líquido, esta sustancia intercelular de la sangre, y va a contener ciertos componentes orgánicos e inorgánicos. Cuando nosotros dejamos el tubo de ensayo, la sangre reposar en este tubo de ensayo, vamos a ver que estas sustancias orgánicas o inorgánicas del plasma van a sedimentarse, es decir, van a ir hacia el fondo, y va a quedar un líquido en la parte superior, que es lo que se conoce como suero, es decir, podríamos decir que es una parte del plasma, no es el plasma en su totalidad. Y bueno, esta característica, este tubo de ensayo que tenemos acá, es como se vería una vez que se sedimenta. Entonces, vamos a tener al fondo esa parte roja, que van a ser los glóbulos rojos. Vamos a tener una parte media, un poco grisácea, que va a estar representada por las plaquetas y los glóbulos blancos, y la parte superior está representada por el plasma sanguíneo. Ahora, vamos a ir con las funciones del tejido sanguíneo. Tiene muchas funciones y muy importantes, como las vemos acá. La primera es que, bueno, transporta las sustancias nutritivas y oxígeno hacia las células de todo el organismo. Y a su vez va a transportar las sustancias de desecho y el dióxido de carbono desde las células hacia la sangre. Es decir, va a retornar, le va a dar oxígeno a la sangre, a las células de los tejidos, y va a remover de ello todo lo que no se necesita. A su vez, también la tercera función que vemos acá es que va a mantener la homeostasis al actuar como buffer, es decir, va a ser una sustancia amortiguadora, va a funcionar como un tampón. Otra función es que participa en la coagulación y la termorregulación. Y por último, va a transportar también células del sistema inmune. Como vamos a ver un poco de eso más adelante. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como les dije, el tejido sanguíneo está constituido por células y sustancia intercelular. Vamos a hablar primero de la sustancia intercelular, ya que es como lo que tiene un poco menos de tela para cortar, y dejamos las células para el final. Entonces, empezamos. La sustancia intercelular, como les dije, va a llamarse también o denominarse plasma. Es la parte líquida, es este líquido que le va a dar esta fluidez a la sangre, y va a estar constituida en su mayor parte por agua. Vemos acá que representa aproximadamente un 90% del plasma. Va a estar representado también un 9% por proteínas, y también va a contener electrolitos, sustancias nitrogenadas, como por ejemplo la urea. Va a tener también sustancias nutritivas como glucosas, lípidos y aminoácidos, y también va a transportar ciertas hormonas o enzimas. Entonces, hablando del agua, este 90% de agua va a funcionar, o el papel importante que tiene es servir de solvente para toda esta cantidad de solutos que les acabo de mencionar abajo. Ahora vamos con esta parte que es las proteínas del plasma, que también es una parte muy importante, a pesar de que ustedes vean que representa un 9%, bueno, ese 9% es absolutamente importante, y ya les voy a decir un poco por qué. Vamos a ver que las proteínas van a estar divididas, o las vamos a dividir en este caso, en las sintetizadas por el hígado y las secretadas por los plasmocitos. Esta no es una clasificación estricta, sino que solamente está puesta así como facilitar un poco el entendimiento, que ustedes asocien las cosas de una manera más fácil. Entonces vemos que en primer lugar vamos a tener la albúmina. ¿Por qué digo en primer lugar? Bueno, es la proteína que es más abundante en el plasma. Como les dije, es sintetizada en el hígado y tiene diversas funciones, entre las que se destacan mantener la presión coloidosmótica de la sangre, que a su vez va a permitir mantener una proporción correcta entre el volumen sanguíneo y el volumen del líquido intersticial. Es decir, va a mantener como un equilibrio entre la consistencia del líquido de la sangre y del que se encuentra por fuera de él, por fuera de los vasos sanguíneos, que se conoce como líquido intersticial. A su vez, también la albúmina se va a unir a hormonas liposolubles, y también va a unirse a metabolitos como la bilirrubina y a fármacos como los barbitúricos. Vamos a tener el grupo de las globulinas, que se pueden dividir en globulinas no inmunes y globulinas inmunes, que están al final de la lámina y se ven como inmunoglobulinas, pero en este caso hablaremos de las globulinas no inmunes. ¿Por qué? Bueno, porque son sintetizadas en el hígado. ¿Cuál es el papel de estas globulinas? Al igual que la albúmina, también ayudan a mantener la presión coloidosmótica de la sangre, y es importante ya que
va a transportar sustancias como, por ejemplo, la hemoglobina, en forma de haptoglobina, va a transportar el hierro, que va a ser transportado por la transferrina, y el cobre por la celuloplasmina. Otra proteína es el fibrinógeno, que va a intervenir en la formación del coágulo sanguíneo. Es importante para evitar que ante lesiones de los vasos sanguíneos haya un derrame sanguíneo. ¿Qué hace? Lo que hace es que se forma un coágulo e impide esa pérdida sanguínea significativa. Ok, vamos a tener las proteínas del complemento, las cuales son importantes en la línea de defensa del organismo, ya que inician la inflamación y destruyen microorganismos. Y vamos a tener también que contiene lipoproteínas, que están representadas por las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las VLDL, las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, y los kilomicrones. ¿De qué se encargan estas lipoproteínas? Bueno, se van a encargar de transportar ácidos grasos y colesterol. Y por último, entre las proteínas del plasma vamos a tener las inmunoglobulinas, que como está escrito acá, van a ser secretadas por los plasmocitos, que digamos que son linfocitos B maduros. ¿Y qué son estas inmunoglobulinas? Bueno, son simplemente anticuerpos que se van a encargar de participar en la respuesta inmune. Siguiente, Andrew, por favor. Ok, entonces ya hablamos de la sustancia intercelular. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, de la otra parte importante que compone lo que es el tejido sanguíneo, que van a ser las células, iniciando por los eritrocitos. Ok, los eritrocitos, o como son conocidos también los glóbulos rojos, van a ser las células más numerosas de la sangre. Van a representar un 99% de las células sanguíneas. Y bueno, tienen el papel fundamental, un papel importante que va a ser de transportar los gases sanguíneos. ¿Cuál va a ser? El oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, los eritrocitos tienen una forma que la vemos acá en la imagen gris. No sé si están viendo el mouse, pero bueno, les estoy señalando. En la imagen gris de la esquina derecha, vamos a ver esta forma que es como un círculo que tiene el medio un poco aplastado hacia el centro. Esto se conoce como un disco bicóncavo y es la forma característica del eritrocito. Es importante que esta célula tenga esa forma, ya que le ayuda a cumplir su función de transporte de gases y le permite, ya que tiene como una mayor cantidad de superficie de intercambio gracias a esta forma, y además va a permitir, le va a permitir una facilidad al eritrocito para viajar por todo lo que es el tejido sanguíneo. Entonces, sin embargo, esta forma bicóncava, si la vemos al microscopio de luz, no se va a ver así, sino que se van a ver, como les estoy señalando, no sé si ven de nuevo, pero bueno, les estoy señalando la imagen que dice microscopio de luz, al microscopio ML. Al microscopio de luz ustedes van a ver células redondas que van a tener un centro más claro y van a tener un borde teñido más intensamente. Es decir, van a ser una forma redonda con... y como ven que están teñidos, se tiñen con coloración, se tiñen de una forma rosada, que van a ser acidófilos, se nombran así. No van a tener núcleo y su única organela va a ser la membrana plasmática. Entonces, como su única organela es la membrana plasmática, tenemos que estudiarla y que saber cómo está compuesta. Ok, como ven en el esquema que está debajo, la membrana plasmática va a estar compuesta por dos tipos de proteínas, o se pueden clasificar así como proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas integrales van a ser las glucoforinas y las proteínas de banda 3. ¿Por qué se denominan integrales? Bueno, ellas van a atravesar la membrana plasmática, es decir, van a tener una cara extracelular y una cara intracelular. Por su cara intracelular van a estar unidas al citoesqueleto de la célula. Y por su cara extracelular van a estar glicosiladas y van a unir a un antígeno de superficie, que es lo que le va a conferir el nombre del grupo sanguíneo de la persona. Y vamos a tener las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas van a formar un modo de red paralela a la membrana del eritrocito, pero esta red no va a estar por el lado extracelular, sino que va a estar hacia el lado intracelular. Como vemos en esta imagen, voy a ver si... bueno, te iba a decir si podías hacer zoom, Andrew, pero si no, no importa. Vamos a ver en la... Ok, gracias.
En la imagen vemos estas, las proteínas integrales van a estar representadas por la glucoforina y la proteína que es la banda 3. En su cara intracelular va a estar conectada con esta red que les comenté anteriormente, va a ser la espectrina. Entonces, esas van a ser las proteínas, esas van a ser las proteínas periféricas. Principalmente está constituida por la espectrina. Va a formar toda esta red entrelazada que vemos en el interior y va a ser la parte fundamental del citoesqueleto. ¿Cómo se une esta espectrina a las proteínas integrales? Bueno, vemos acá que va a estar unidas por distintas moléculas o distintas moléculas que las van a unir. Como vemos acá, ejemplo, en la glucoforina se va a unir a la espectrina por medio de una molécula de actina y la proteína de banda 4.1. Y vemos en el centro, la banda 3 va a estar unida a la espectrina por medio de la anquirina. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? Que yo les diga esta unión que está formando el citoesqueleto con las proteínas integrales. Bueno, es gracias a que esta unión se le va a conferir una rigidez, elasticidad o estabilidad al plasmalema. Con plasmalema me refiero a la membrana plasmática. ¿Y por qué es importante esta rigidez o esta estabilidad? Bueno, para que el eritrocito conserve esa forma de disco bicóncavo. Si él no tiene esa forma de disco bicóncavo, como les dije, no va a cumplir sus funciones de manera adecuada. No va a tener una gran superficie de intercambio y tampoco va a tener la facilidad de desplazarse por todo el torrente sanguíneo. Siguiente lámina, por favor, Andrew. Ok. Les mencioné que las proteínas integrales, por su lado extracelular, iban a unir a un antígeno o iban a unir a un carbohidrato, que podríamos nombrarlo como un antígeno. Y esto es lo que va a conferir los grupos sanguíneos en las personas, que está compuesto, podríamos decir, por el sistema ABO y el sistema RH. Entonces, esto va a estar determinado por la composición antigénica de cada eritrocito. Con antígeno me refiero a, van a ser glicoproteínas que van a estar en la cara externa de la membrana plasmática y van a ser reconocidas por un anticuerpo específico. Entonces, depende de cuál antígeno sea el que presente el eritrocito en su membrana, gracias a eso se va a clasificar a la persona en un grupo sanguíneo. ¿Cuáles son estos antígenos? La persona puede expresar un antígeno A, un antígeno B, puede no expresar ninguno o puede expresar los dos. Allí es cuando viene esta clasificación. Este es el sistema ABO. Todavía no nos estamos metiendo con el RH, para que esté un poco claros en eso. Entonces, vamos a ver en el cuadro que está abajo, vamos a tener un grupo de antígeno y un grupo de anticuerpo. Entonces, si la persona tiene, o si su eritrocito tiene en su cara externa un antígeno A, en el plasma va a estar contenido un anticuerpo natural que en este caso sería anti-B. Por otro lado, si el eritrocito de la persona va a tener en su cara externa o en su superficie un antígeno B, va a contener en su plasma un anticuerpo anti-A. Si el eritrocito presenta ambos antígenos, A y B, no va a tener ningún anticuerpo en el plasma. Y, por último, si la persona o si el eritrocito de la persona no presenta ningún antígeno en su superficie, vamos a tener que va a presentar en su plasma anticuerpo anti-B y anti-A. ¿Qué sucede con esto? Bueno, esto es lo que es conocido como los grupos sanguíneos de las personas, y es importante, bueno, un dato que les doy acá, que las personas que son del sistema, que son de tipo AB, que no presentan ningún anticuerpo en el plasma sanguíneo, son conocidos como receptores universales, ya que no tienen, digamos que, ningún anticuerpo capaz de atacar algo. Por otro lado, si la persona es o del grupo sanguíneo O, estas personas son conocidas como donadores universales, ya que van a contener, no tienen ningún antígeno, pero van a contener anticuerpos, tanto anti-B como anti-A.
Ahora vamos a hablar un poco del sistema RH, que es como un complemento para este sistema ABO. Muy bien. Entonces, este es el sistema de RH, ya hablamos un poco del ABO. El sistema de RH va a estar caracterizado, digamos que son las sustancias antigénicas del sistema RH van a ser proteínas integrales de la membrana del glóbulo rojo. Y estos antígenos van a estar, son muchos antígenos, en realidad son más de 2 docenas de antígenos. Sin embargo, los más comunes, como vemos acá, son, bueno, acá está la A, pero en realidad sería la C, D y E. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, si la persona presenta uno de estos antígenos en la superficie de su glóbulo rojo, se conoce como positivo, es decir, RH positivo. Ahora, si la persona no presenta ninguno de estos antígenos en las superficies de sus glóbulos rojos, se conocen como RH negativo. Y a diferencia del sistema ABO, los RH negativos no van a poseer anticuerpos naturales anti-RH. Siguiente, por favor, Andrew. Ok. Vemos acá la hemoglobina. Vamos a hablar un poco de lo que es el contenido del eritrocito. ¿Por qué la hemoglobina es tan importante? Bueno, la hemoglobina va a constituir un 33% del peso del eritrocito, aproximadamente. Y es la encargada de fijar el oxígeno y CO2 y transportarlo a través de la sangre en el glóbulo rojo. Por eso es que es tan importante. Pero vamos a hablar un poco de la estructura de la hemoglobina. También es importante conocer qué es lo que le da ese color o que le da el componente acidófilo al glóbulo rojo. La hemoglobina va a estar compuesta por un grupo proteico y un grupo prostético. El grupo proteico va a denominarse globina y la globina va a estar compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, las cuales en la hemoglobina de un adulto normal, que se conoce como HbA1, está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Sin embargo, debemos conocer que hay 4 tipos de cadenas. Están la alfa, beta, gamma y delta. Cada una de estas cadenas polipeptídicas va a estar unida a un grupo M, que sería el grupo prostético de la hemoglobina. Ese grupo N es muy importante. Va a contener hierro y es el grupo encargado, o es la parte encargada de fijar la molécula de oxígeno. Entonces tenemos que si en esta molécula de hemoglobina tenemos 4 cadenas polipeptídicas y cada una se une a un grupo hemo, y cada grupo hemo fija a una molécula de oxígeno, podemos concluir que una molécula de hemoglobina va a fijar a 4 moléculas de oxígeno. Entonces, como les dije, la hemoglobina del adulto está representada por 2 cadenas beta y representa aproximadamente el 90% de la presión normal. También hemoglobina fetal, la cual está compuesta por 2 cadenas alfa, pero a diferencia de las 2 cadenas beta, estas se van a sustituir por 2 cadenas gamma y van a representar aproximadamente el 1% de la hemoglobina del adulto. Y tenemos la hemoglobina A2, que está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta y representa un 3% de la hemoglobina total del adulto. Entonces, para concluir con la función de la hemoglobina, tenemos que, como dice acá, fija oxígeno y libera CO2 en los pulmones y en los tejidos periféricos se va a encargar de liberar oxígeno y fijar el CO2. Es decir, un glóbulo rojo pasa por el pulmón, se oxigena esta hemoglobina, luego viaja por todo el torrente sanguíneo hasta los tejidos, libera esa molécula de oxígeno hacia los tejidos y se carga de CO2. ¿Qué pasa ahora? Pues ese glóbulo rojo, esa hemoglobina cargada de CO2, viaja, ¿no?, a los pulmones, libera el CO2, el cual es expulsado por la respiración, se carga de oxígeno nuevamente y vuelve todo el proceso de nuevo. Siguiente. Y es importante
que sepan también que la vida media del eritrocito, que no se los mencioné anteriormente, es aproximadamente 120 días. Es por ello que las células, los eritrocitos y las células sanguíneas se están regenerando constantemente. Ok, vamos con el segundo tipo celular, que serían los leucocitos o los glóbulos blancos, y se van a dividir en dos grupos, que van a ser los granulocitos y los no granulocitos. ¿Por qué se denominan así? Bueno, se van a clasificar en cada uno de estos grupos de acuerdo a si tiene gránulos en su citoplasma o si no tiene gránulos en su citoplasma. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos más a fondo. Siguiente, por favor, Andrew. Ok, empezamos entonces con el grupo de los granulocitos, que va a estar compuesto por los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Empezamos con el neutrófilo, o también conocido como polimorfonucleares, o polimorfo nuclear. Estas son células fagocíticas. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, son capaces de ingerir y destruir bacterias o microorganismos infecciosos. Vamos a tener entre las características que al microscopio de luz va a ser un núcleo lobulado. Como vemos acá, hay varios lóbulos en el centro y va a estar contenido también algunos gránulos. ¿Qué es lo que lo clasifica dentro de este grupo? Al microscopio electrónico podemos distinguir esos gránulos y podemos ver que hay tres tipos de gránulos, los cuales son los primarios o azurófilos, los cuales son los de mayor tamaño, pero de menor cantidad. Y son lisosomas, es decir, se encargan de la degradación de material dentro de la célula, ya sea que venga del medio extracelular o del medio intracelular. Y va a degradar este material gracias a que contiene enzimas digestivas. Vamos a tener un segundo grupo de gránulos en los neutrófilos que se conocen como gránulos secundarios o gránulos específicos. Y bueno, esto va a estar contenido por diversas enzimas, va a tener también agentes bacteriostáticos y bactericidas, y son los que se encuentran son los que son de menor tamaño, pero se encuentran en mayor cantidad. Y vamos a tener un tercer grupo de gránulos que se conocen como gránulos terciarios, que a su vez se dividen en dos grupos. Unos tienen fosfatasas y otros metaloproteinasas. Y estos se conocen que ayudan a migrar al neutrófilo a través del tejido conjuntivo. Entonces, ¿cuál es el papel del neutrófilo? Como les dije, ellos van a ser parte de la primera línea de defensa del organismo, ya que ante una lesión, ellos van a migrar hacia esa zona de la lesión y se van a encargar de digerir a esas sustancias extrañas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero sufren un gran proceso de migración desde el torrente sanguíneo hacia el sitio de la lesión. Luego, ¿qué hacen? Reconocen la sustancia extraña, digamos que una bacteria que logró ingresar al organismo, y van a reconocer esa sustancia. Luego, ¿qué hacen? La endocitan, es decir, van a formar un fagosoma. Una vez que esa sustancia extraña está en su superficie, la van a incluir al interior de ella, formando un fagosoma. Y luego, gracias a estos gránulos, van a atacar a ese fagosoma y van a permitir eliminar estas sustancias extrañas o estos microorganismos infecciosos. Y por ello es que constituyen una primera vía de defensa de nuestro organismo. En segundo lugar, vamos a tener a los basófilos, los cuales, como vemos, van a ser, sus gránulos van a ser mucho más, o sea, están teñidos de una manera más fuerte, a diferencia de los neutrófilos, en los que sus gránulos se teñían de una manera más clara, un color lila. En los basófilos se ven que están teñidos de un azul fuerte o un violeta fuerte. Vamos a ver que su núcleo es de gran tamaño y que ocupa casi la mitad de la célula, y es un núcleo un poco irregular. Estas células o los basófilos van a contener abundantes receptores en su superficie para inmunoglobulinas E, que se conocen como FCE. Y van a tener aparte una proteína en su membrana que se conoce como CD40L. ¿Qué va a hacer? Esta proteína se va a unir con linfocitos B
y va a promover la síntesis de inmunoglobulina E. Al microscopio electrónico podemos ver que estas células contienen dos tipos de gránulos, los específicos o los azurófilos. Muy bien, los específicos van a contener sustancias vasodilatadoras, digamos que como histamina, y los azurófilos van a ser lisosomas, como les dije, van a estar encargados de lo que es la degradación de material intracelular. Entonces, ¿cuál es la importancia de los basófilos? Los basófilos van a fijar antígenos a la inmunoglobulina E que van a tener en su superficie y van a liberar agentes vasoactivos gracias al contenido de sus gránulos. Y la alteración de estas células se asocia con procesos de hipersensibilidad. Por último, en nuestro grupo de granulocitos vamos a tener a los eosinófilos. Los eosinófilos son de igual tamaño que los basófilos y van a poseer gránulos anaranjados, de ahí es que viene su nombre. Es decir, todos estos nombres de los granulocitos al color en sus gránulos, en este caso, eosinófilos, o de rosado, podrían decirlo también. Tienen la característica de que pueden emitir pseudópodos e ingresar diferentes microorganismos hacia ellos y eliminarlos, y al microscopio electrónico poseen dos tipos de gránulos, como lo son los azurófilos y los específicos. Los azurófilos van a ser lisosomas, nuevamente, que van a contener enzimas necesarias específicamente para la destrucción de parásitos, el cual es como, digamos que su función principal, la destrucción de parásitos. Y además vamos a tener los gránulos específicos, las cuales van a presentar un centro cristaloide, pero sí van a tener otro contenido, en su contenido, como una proteína principal que va a ser la que le confiere este color a los gránulos. Va a tener también peroxidasas, se van a encontrar neurotoxinas específicas de eosinófilos, histaminas, entre muchas otras enzimas y muchos otros componentes dentro de él. Como les dije, la función del eosinófilo principalmente es, ellos reaccionan ante la llegada de parásitos, destruyéndolos, y también ante reacciones alérgicas. Allí también pueden aparecer estas células. Siguiente, Andrew. Muy bien, en el otro grupo de leucocitos vamos a tener los no granulocitos, que van a estar representados por dos tipos de células en forma general, que se conocen como monocitos y los linfocitos. Entonces, los monocitos vemos que van a ser unas células de gran tamaño. Incluso se dicen que son las de mayor tamaño en todas las células que les acabo de nombrar. En su núcleo, este gran tamaño va a tener una forma que va a asemejar a una forma de herradura gruesa por el gran tamaño del núcleo. Va a presentar diversas organelas en el lugar de la herradura y va a presentar algunos neurófilos y enzimas que son similares. Ok, son precursores del sistema fagocito mononuclear. ¿A qué me refiero con esto? Que a partir de los monocitos se van a formar los macrófagos, que son células fagocíticas encargadas de ingerir y degradar ciertos microorganismos o sustancias extrañas. Presentan antígenos a linfocitos TCD4 también, y vamos a ver hacia la izquierda que estos monocitos, como les dije, se van a transformar a macrófagos, y de acuerdo a donde viajen estos macrófagos van a adquirir distintos nombres específicos al lugar en donde estén. Bueno, aquí están algunos ejemplos: macrófagos alveolares en el pulmón, los osteoclastos en el hueso, las células de Kupfer en el hígado, entre otros. Es decir, todos estos son macrófagos, son células fagocíticas que solamente por estar en distintos tejidos u órganos adquieren nombres propios, pero siguen teniendo la misma finalidad de fagocitosis. Y vamos a tener a un grupo muy importante que se conoce como los linfocitos. Los linfocitos
a su vez se van a dividir en varios tipos. Y esto, ¿cómo los vamos a dividir? Bueno, los vamos a dividir por su función, aunque también hay algunas fuentes que los dividen debido a su aspecto morfológico, que es a su tamaño. Pero eso es en cuestión de que conozcan que hay linfocitos de tamaño pequeño, medianos y grandes, y que normalmente los que son más abundantes son los de tamaños pequeños y medianos. Los grandes generalmente están representados por linfocitos NK. Pero la clasificación, o la gran clasificación que sí deberían conocer, es la que se lleva a cabo por la función de cada uno de estos linfocitos. Ok, en general, los linfocitos son células abundantes, casi tan abundantes como los neutrófilos, y como les dije, se van a dividir en tres. También una característica general es la forma en la que lo ven. Al microscopio de luz se van a ver de forma muy similar. Van a ser células con un núcleo grande, con una ligera escotadura, que al igual que los monocitos van a contener algunas organelas en su escotadura. Entonces, ahora sí vamos a ir con cada uno de estos linfocitos. Empezamos entonces por los linfocitos B. Los linfocitos aumentar aproximadamente a un 20 o 30% del total de linfocitos en una persona normal. Tienen una vida media variable y su papel principal es que se encargan de expresar en su superficie inmunoglobulinas que actúan o se van a encargar de actuar como receptores de antígenos. Ahora, otra cosa que deben saber diferenciar, un linfocito B, cuando un linfocito B secreta o libera inmunoglobulinas al torrente sanguíneo, se va a conocer o se va a diferenciar a plasmocitos, es decir, cambia su nombre. Entonces, por eso es que tenemos acá que producen inmunoglobulinas al diferenciarse en plasmocitos. Digamos que es un linfocito B maduro. Y otras, aparte de estas inmunoglobulinas que expresan en su superficie, también expresan otras moléculas como complejos mayor de histocompatibilidad tipo 2, CD9, CD19, entre otros. T. Los linfocitos T, bueno, se llaman así porque sufren una diferenciación en el timo. Y estos linfocitos T son de una vida media muy prolongada y participan en la inmunidad mediada por células. Ahora, de acuerdo o a la molécula que expresa en su membrana, se van a diferenciar o se van a dividir en linfocitos T8, CD4, 45, RA o sucesores. Los linfocitos T, CD8 se conocen como linfocitos citotóxicos, a una célula que esté infectada por algún mecanismo, por ejemplo. Y ellos van a reconocer a moléculas al complejo de histocompatibilidad tipo 1 que presenten esas células a las que están atacando. Y para esa destrucción de células infectadas, ellos se encargan de secretar y linfocinas que van a inhibir la lisis de esa célula infectada. Los linfocitos T se conocen como ayudadores. Estos van a requerir células que tengan en su superficie el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. A diferencia de los linfocitos T tóxicos, los CD4 se van a encargar, es como de reclutar un escuadrón de células que ataquen a la célula infectada. Y de producir también sustancias que ataquen esa célula con el fin de utilizarla. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a producir diferentes tipos de interleucinas que van a atraer a que van a atraer a más células, van a producir linfocinas y van a favorecer a la diferenciación de linfocitos B en plasmocitos, es decir, va a favorecer a la producción de inmunoglobulinas. Como les dije, ellos van a reclutar a más linfocitos TCD4, a linfocitos TCD8, linfocitos B, es un escuadrón de células que ataque a una célula infectada, a diferencia del CD8 que la ataca como solo, es como que los linfocitos T, CD45, RA o supresores, simplemente, bueno, ellos van a disminuir o van a suprimir la formación de anticuerpos, digamos que es como una regulación. Y van a representar del 60 al 80% de los linfocitos en el organismo.
sangre. Encima están los linfocitos NK o Natural Killer, que van a representar el 5 al 10% del total de linfocitos y son células de mayor tamaño, como les dije al principio, y destruir células infectadas por virus o células tumorales. También van a atacar a la célula directamente. Siguiente, Andrew, porfa. Y bueno, para finalizar, vamos a hablar un poco de lo que son las plaquetas o los trombocitos. A pesar de que están incluidas como en este grupo de células sanguíneas, no son células como tal, sino que son fragmentos de citoplasma que van a contener ciertas organelas en su, y ellos vienen de los megacarios de la médula ósea, como les nombró Rafael al principio de la presentación. Estas plaquetas, trombocitos, van a circular por la sangre periférica y tienen una vida media de aproximadamente 10 días. Se van a distinguir dos porciones, a grosso modo, en ellas, que van a ser una zona central periférica, pero según la organización y la función, vamos a clasificar vamos a dividir las zonas en 4 zonas, que serían empezando por una zona periférica, como vemos acá, una membrana recubierta de subglucocálix, que es como una cubierta de carbohidratos que protege a la membrana plasmática. Vamos a tener debajo de esa membrana plasmática la zona estructural, o debajo de esa zona periférica vamos a tener la zona estructural, que va a estar compuesta principalmente por una red de microtúbulos, filamentos de actina, proteínas fijadoras de actina, que lo que se va a encargar es de darle sostén a la membrana plasmática de las plaquetas o los trocitos. Luego vamos a pasar a una zona que está en la parte central y se denomina zona de organelas. La zona de organelas va a estar constituida, como su nombre lo dice, por organelas y por gránulos, que van a ser de 3 tipos denominados alfa, delta y lambda. Los gránulos alfa van a contener fibrinógeno, van a contener factores de coagulación, van a contener factores de crecimiento, entre otras cosas, que el papel de todo esto principalmente es que van a desempeñar un papel importante en lo que es el inicio de la reparación vascular, la coagulación sanguínea y la agregación plaquetaria. Vamos a tener un segundo grupo de gránulos que va a ser los gránulos delta, que van a contener ADP, ATP, serotonina e histamina, y ellos también van a facilitar a la agregación plaquetaria y también van a tener un papel importante en la vasoconstricción, gracias, podemos decirlo, que a la histamina, se podría decir, o a la serotonina. Y vamos a tener otro grupo de gránulos que van a ser los gránulos lambda. Va a estar compuesto principalmente por lisosomas y van a reabsorber el coágulo. Es decir, estos gránulos entran en acción al final de todo el proceso de coagulación y agregación plaquetaria. Digamos que en el proceso de reparación del tejido más bien. Y por último vamos a tener la zona membranosa. Es decir, ya hablamos de 3 zonas de las plaquetas. Vamos con la zona membranosa, que simplemente está compuesta por 2 sistemas de canales membranosos, que puede ser, el primer sistema va a ser un sistema tubular denso, que es caracterizado por contener depósitos de calcio, y vamos a tener otro sistema tubular, que se conoce como sistema canalicular abierto, que son simplemente restos en membranas, y como su nombre lo dice, va a estar abiertos a las superficies de las plaquetas. Siguiente, Andrew, porfa. Y bien, esto es un poco para que enumerar un poco o resumir todo el proceso de coagulación sanguínea. Que esto ocurre cuando, digamos que tenemos una lesión en un vaso sanguíneo, tenemos una herida. Ahí es cuando entran en acción estas plaquetas o los trombocitos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, posteriormente a que tenemos una lesión en nuestro endotelio capilar, digamos que en este sitio dañado, acá está en la imagen de arriba a la izquierda, vemos una lesión en el vaso sanguíneo. Entonces hay una ruptura del endotelio capilar. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, queda expuesta esa zona de tejido conjuntivo y es por eso que van a llegar estas plaquetas y se van a adherir a esta zona.
y van a formar lo que se conoce como coágulo hemostático primario, precisamente por eso, por la agregación de plaquetas. Esto va a detener la extravasación en ese primer momento, es decir, va a evitar que haya una pérdida excesiva de sangre. Vamos a tener un segundo paso, que el glucocálix, que les dije que era una membrana de carbohidratos que protege la membrana plasmática de las plaquetas, le va a proveer una superficie idónea para que se desarrollen reacciones que van a convertir el fibrinógeno en fibrina. No sé si se acuerdan al inicio que les mencioné una de las componentes del plasma sanguíneo, que era el fibrinógeno. Bueno, él se tiene que convertir en fibrina, que sería como su forma activa, y esto va a permitir estabilizar el coágulo primario. Luego pasamos a una tercera parte, que va a ser la formación del coágulo hemostático secundario, y esto va a ser gracias a la liberación del contenido de los gránulos alfa y delta de las plaquetas. Como les dije, ellos van a estar incluidas en este proceso de agregación plaquetaria. Luego de esto vamos a tener el cuarto paso, que sería la retracción del coágulo, digamos que retorna el flujo sanguíneo a través de este vaso. El quinto paso sería la lisis del coágulo, en el cual va a ocurrir una conversión de plasminógeno en plasmina. Al igual que sucedía con el fibrinógeno, el plasminógeno se tiene que convertir en su forma activa, que sería la plasmina. Y esto lo hace gracias a los gránulos delta. Y por último tenemos que los gránulos alfa de las plaquetas van a liberar un factor de crecimiento de plaquetas que van a estimular la reparación tisular, es decir, las plaquetas no solamente van a intervenir en esta formación de este coágulo o en evitar esa pérdida sanguínea excesiva, sino que también van a contribuir a la reparación del tejido una vez que ya haya cesado este daño. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la presentación. Llegamos al final de la explicación de lo que sería el tejido sanguíneo y bueno, si tienen algunas dudas, comentarios, pueden escribirla, pueden prender sus micrófonos y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias, Rafa, por esta clase. Si alguno tiene alguna duda, pregunta o algo por el estilo, lo puede escribir. Bueno, en vista de que ninguno tiene ninguna pregunta, damos por concluida esta sesión. Muchas gracias. Ah, no, sí. Aquí alguien tiene una pregunta. Ajá. Ya va. Cuando hablan de que el grupo AB no tiene anticuerpos, no tiene defensas, o son específicos. No, o sea, estos anticuerpos, digamos que son anticuerpos naturales, no tiene nada que ver con el sistema inmune. Sin embargo, cuando hablamos de que el grupo AB son receptores universales, es porque cualquier grupo sanguíneo, digamos que cualquier persona de cualquier grupo sanguíneo puede donar sangre a ellos sin que ocurra una reacción hacia esa sangre que está ingresando, precisamente porque no tiene estos anticuerpos naturales en el plasma sanguíneo. Sin embargo, ahí también influye mucho lo del o sea, influye un poco si es positivo o negativo. De nada. Si alguien más tiene una pregunta. Bueno, ahora sí, en vista de que ya más nadie tiene ninguna pregunta, damos
por concluida esta clase de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Los invitamos a que se sigan conectando a estas clases y nos vemos en una próxima sesión. Feliz tarde. Chévere, gracias, Andrew.